Hola hermanos y amigos, sean bienvenidos a este segmento titulado Doctrina para el Día a Día, con el pastor Ismael Trinidad. Hola hermanos, qué bueno estar con ustedes nuevamente en estos tiempos especiales mientras estudiamos la palabra de Dios. Muchos de ustedes que me conocen saben que me gustan las cosas de la tecnología, en específico las computadoras. E incluso he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de hacer computadoras, limpiar computadoras, y en una ocasión me tocó destruir una computadora por un mal uso. Bueno, ¿qué tiene que ver las computadoras con lo que estaremos hoy viendo en la escritura? Y la verdad es que tiene que ver mucho. En estas semanas, para ser específico, en este último fin de semana, tuve la oportunidad de limpiar la computadora que yo uso. Esta es mi herramienta de trabajo. Y uno de los propósitos que me llevó a limpiarla era el hecho de que la computadora comenzó a alentarse aún en los programas más sencillos, en aquellos que no requiere una capacidad muy grande. La computadora no me estaba dando los resultados que quería. Ahora, esto no es nuevo para mí. Yo sabía que la computadora ya necesitaba un mantenimiento, que debido a las circunstancias de donde vivo, a las situaciones del clima, el polvo es algo que rápido se mete en los componentes. Y esto estaba ocasionando un mal funcionamiento en general de la computadora. Fue hasta ese momento en el cual yo miré que la computadora ya no daba para más, que tomé el tiempo para poderla limpiar. Ahora, yo sabía desde hace meses atrás que mi computadora ya necesitaba esa limpieza, que es normal y es importante que se limpie continuamente, que se hagan actualizaciones. Y tú vas a decir, hermano, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la escritura? Y bueno, es que mientras la estaba limpiando, el Señor traía a mi mente que nuestra vida cristiana, así como las computadoras y como cualquier electrónico, necesita de mantenimiento. Necesita que nosotros estemos siempre limpios, siempre estemos actualizados, siempre estemos en las mejores condiciones para entonces funcionar de una manera correcta. El pecado y el mundo nos van ensuciando todos los días, porque aunque somos nosotros nacidos de nuevo, aunque nuestra naturaleza, ahora la naturaleza que Cristo nos ha dado, nosotros seguimos luchando en un camino que se llama la santificación. Y este camino es el camino intermedio entre la salvación y nuestro esperar glorioso llamado la glorificación. Este camino de santificación es en el cual Dios nos ha permitido vivir en los años que nos resta desde el momento cuando Cristo nos salva hasta el momento cuando Él nos recoja en gloria y nos cambia la imagen completa de su Hijo Jesucristo en ese cuerpo glorioso que Él tenía, del cual la Escritura nos habla que el Padre le otorgó. Nuestro camino de santificación nos lleva a reconocer que estamos en este mundo viviendo para Cristo, con Cristo y en Cristo, pero que estamos luchando contra el pecado. Muchas veces nosotros no estamos actualizados en nuestras vidas. Muchas veces nosotros dejamos que las circunstancias del mundo vayan pegándose a nuestras vidas espirituales, ocasionando lentitud, ocasionando que no respondamos bien en contra de las acechanzas del enemigo y en contra de las situaciones del pecado. Por eso la Escritura, fíjese, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Esta es la versión nueva Biblia de las Américas. Y fíjense, quiero que enfoquemos en estos pasajes, en la parte B y en la parte C. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelva. En el contexto donde vivo yo aquí en este momento, es un contexto de que la tierra es algo muy abundante y el aire es algo que constantemente se mueve. Mi computadora rápido se ensucia. Incluso mientras la estoy limpiando, al finalizar ya está sucia, porque entra mucho polvo por donde vivimos. Y esto me llega al hecho de que la vida espiritual del creyente está en constante uso. Y por lo tanto estamos expuestos en todo momento a las acechanzas del enemigo, a las tentaciones del mundo y a una vida pecaminosa con la cual estamos luchando todo el día. Y es importante de que nosotros nos mantengamos limpiándonos diariamente. La Escritura nos dice ahí en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde a sí mismo, con guardar tu palabra. La Escritura también nos dice que la Escritura o la palabra de Dios es como una lámpara que guía nuestras vidas. Hermanos, nuestra vida tiene que ser limpiada por la palabra de Dios constantemente. Y es importante que nosotros estemos en constante contacto con la palabra de Dios. La oración es un medio también que el Señor nos ha permitido tener para comunicarnos con Él y exponerle nuestras necesidades. Pero a veces olvidamos que también es una oportunidad para poder recargar nuestras fuerzas espirituales. Y a veces solamente oramos cuando ya estamos en un problema muy difícil, o cuando estamos en una necesidad muy grave, o solamente para comer, y al momento de dormir y al momento de despertarnos. Jesucristo nos mostró que la oración era comunicarse con su Padre Celestial simplemente para ponerse a cuentas al día a día, y no solamente porque iba a pasar algo muy difícil en su ministerio. Pero no es solamente el orar, no es solamente el ayunar o el leer la Escritura o ir a la iglesia, sino es la mente que Cristo nos ha dado ahora. No solamente es importante poder usar los medios de gracia que Él nos ha dejado, sino una mente enfocada en Cristo en todo tiempo. Es cierto, Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 que nosotros ya no estamos sometidos al pecado, que hemos sido librados del pecado. Y en Romanos capítulo 7 Pablo nos vuelve a decir que existe pecado en nuestras vidas y es una lucha constante que tiene el creyente por obedecer a Dios. Sin embargo, en el capítulo 8 Pablo vuelve a decirnos que el cristiano, aunque se encuentra en esa lucha constante y real, no hay nada que le pueda separar del amor de Cristo, y no existe condenación ahora contra el creyente, porque Cristo lo ha librado de esa condenación. Esto, hermanos, debe darnos a nosotros ánimo para seguir adelante, confiando plenamente en el Señor y usando de los medios de gracia como es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y la comunión con otros hermanos, pero nunca olvidarnos que nosotros, aún teniendo esos medios, si nosotros no estamos en Cristo, nuestra mente en Cristo, nuestros corazones recordando su sacrificio en el madero, que no solamente nos limpia del pecado que nos hacía estar en enemistad con Dios, sino que esa misma obra nos purifica diariamente a través de la obra del Espíritu, nosotros no podremos salir adelante. Hermanos, no esperemos a como yo lo hice, que nuestra vida esté llena de suciedad como lo estaba mi computadora, y hasta cuando ya no querramos avanzar bien, entonces venir a ser limpiados nuevamente por el Señor. No, recordemos que nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo, y Él todos los días nos limpie. Que sea nuestra oración diaria: Señor, llévame a ser igual que Jesucristo. Llévame a poder obedecer tus mandamientos, a vivir una vida para su gloria.
Sé que estamos aún en una realidad de pecado. Sé que aún estamos luchando contra obedecer a nuestra naturaleza o obedecer a la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender esto. La lucha ya está ganada. La guerra ya está ganada. El enemigo ha sido derrotado. El pecado, el mundo, todo ha sido derrotado en Jesucristo. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, no podemos nosotros descuidarnos, porque así como mi computadora se llena de polvo todos los días y necesita que yo la limpie, así mi vida se llena de pecado y es necesario que todos los días lo confiese, pida perdón y luche con la ayuda del Espíritu Santo, con la mente de Cristo y para la gloria de Dios, contra ensuciarme nuevamente. Así que, hermanos, despojémonos de todo peso que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra correr aquí no significa arrancar a correr sin medida, sino habla de un continuo avance, no un retroceso, sino un avance. Y que este avance sea para la gloria de Dios, llegando a ser lo que Cristo nos ha llamado, hijos de Él. Que el Señor te bendiga. Espero poder platicar y comentar la Escritura nuevamente con ustedes. Adiós.